a un Congreso Nacional Pedagógico donde van a participar los verdaderos elementos, los comprometidos con el tema de educación. ¿Quiénes son? Son los maestros. Y a partir de allí, los temas fundamentales que tiene que discutirse va a ser justamente la construcción de la currícula nacional. Y maestros de aula, exacto, no de escritorio, no de oficina. Efectivamente. Y construir la currícula nacional implica construir una currícula que esté insertado a un plan de desarrollo nacional y que esto tenga justamente como involucrado en resaltar justamente el desarrollo de nuestro país. En estos momentos, yo tengo que decirlo con mucha claridad, efectivamente nosotros ni siquiera hemos sobrepasado desde la época que fuimos conquistados por España, no hemos sobrepasado más allá de una situación de un término económico primario. Y cuando hablamos de un término económico primario, estamos diciendo que toda nuestra productividad, sea en el aspecto minero, vegetal o animal, es decir, que somos un país superpotente prácticamente, estamos sentados en una banca de oro, ¿no? Y no lo sabemos explotar. ¿Por qué? Porque nuestra currícula no está basada justamente a ese gran desarrollo. Yo tengo de Freddy... Edgardo, disculpa que te corte. Es que una vez conversábamos, me acuerdo, Edgardo, ¿cuál es la herramienta del abogado? Las leyes, ¿no? Que se codifica o no, las leyes. Las herramientas seguramente del médico, del profesional en ciencia de salud, las herramientas correspondientes, ¿no? Bisturí, todos los medios. Pero ¿cuál es la herramienta del educador? Es la currícula. Es la currícula. ¿Qué tan importante es ello, Edgardo? Ahora, si la currícula está totalmente desastrosa como lo está ahora, y el día de la condecoración que hicimos en el Congreso de la República a los maestros, el viernes hace poco, lo mostramos, el libro, me hubiese gustado traerlo aquí, el libro del 4º grado de secundaria del curso de inglés, donde el lugar donde yo provengo, donde yo nací, donde Freddy nació, es Cerro de Pasco. Y el santuario de Guayay pertenece a Cerro de Pasco. Pero ¿qué pasa en el libro, en la página 81, que lo ha elaborado el Ministerio de Educación? Dice que el santuario de Guayay le pertenece a la región de Junín. Imagínate, el profesor que no conoce mi región, el profesor que no conoce realmente y que no se toma la molestia de investigar, estará cometiendo un grave error y un craso error prácticamente en decirle al alumno que el santuario de Guayay pertenece a Junín. Este no es un lapsus, este es un craso error. Y es más, yo no sé qué hacen nuestras autoridades del pueblo de Pasco, los congresistas, los alcaldes, el señor gobernador. Debía haberle pedido al Ministerio de Educación una reparación inmediata, ¿no? Y haberse justamente introducido en esta problemática para hacerle ver al mundo entero cuál es el error más grande. Y el santuario de Guayay, ojo, Alfredo y estimados amigos, el santuario de Guayay es reconocido mundialmente. No es que sea un rincón oculto que nadie conozca, ¿no? Mundial. Es conocido a nivel internacional, mundialmente. Hay muchos eventos que se realizan ahí. Entonces, a partir de ahí, esa currícula, ¿valdrá ese libro? ¿Cuánto se invirtió prácticamente para elaborar esos libros? Ahora, si nosotros vemos... no se soluciona con una fe de ratas sí, al final, no, nada más. Porque ya está hecho y ya está cobrado. Efectivamente. Dicho sea de paso, efectivamente. Ya está cobrado. Ahora, por ejemplo, nosotros ¿qué estamos construyendo? ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Educación? Hay que decirlo con mucha claridad. Yo he venido a eso, porque yo donde la tierra que vengo es la tierra de Daniela Alcides Carrión, que hace poco, el 5 de octubre, hemos celebrado Mártir justamente... y maestro de la medicina peruana. El martirologio de nuestro héroe nacional. Y de esa tierra valiente yo vengo para decirlo con mucha valentía. ¿Qué estamos haciendo con nuestros alumnos con esta currícula? Lo estamos convirtiendo en alumnos solamente adormecidos, en alumnos que van a salir después de esto a ser sirvientes. Y lo demuestro de un ejemplo claro. Un ingeniero que está aquí a mi lado, 21 años, egresado de una universidad en ciencias tecnológicas, mira, se ha tenido que ir a una empresa para que le paguen ¿cuánto? 800 soles. Y tiene que aceptarlo porque sinceramente no hay medios donde puede desarrollarse la capacidad que él ha desarrollado. Entonces, la currícula tiene un defecto enorme, grave y un craso error de que nosotros no podemos continuar, por ejemplo, por áreas. No podemos. Un solo profesor dicta historia universal, geografía del Perú y del mundo, todas las asignaturas, un solo elemento.
¿Será científico este maestro? Estamos entre profesores, por eso es que hay especialidad. Claro. En la universidad, por eso que ciencias sociales, o sea, especialidad en específico, exacto, ¿no? Entonces nosotros decimos cada zapatero a sus zapatos. Correcto. ¿Está bien? Entonces, partiendo de allí, es un desastre prácticamente este tema de la educación y me gustaría que aquí estaría el ministro, ahora sí el ministro Wexel, para que nosotros podamos discutir y debatir con el libro en la mano y decirle, a ver, si usted está de acuerdo con esto, ¿no? Y a partir de allí también construir y convocar a este gran Congreso Pedagógico Nacional, donde el maestro se involucre y que sea justamente el elemento fundamental para diseñar esta currícula y que esté insertado justamente toda la idiosincrasia de nuestro país para prosperar justamente y desarrollar un país con grandes potencialidades. Yo voy a agarrar, perdón, Alfredo, donde Freddy dice lo siguiente en su libro, por ejemplo, en la última edición, que prácticamente esto seguramente al ministerio no le va a caer bien, de nada bien no le va a caer, porque todo lo bueno para ellos es malo, pero todo lo malo para ellos es bueno. Y justamente ellos, nosotros somos la voz que se hace escuchar. Efectivamente. Este Perú recóndito. Entonces, Freddy dice acá, muchos países llamados desarrollados lograron crecer económicamente gracias a la tecnología aplicada y a la industria. Luego dice, esos modelos fueron aplicados en el aula y ahí cosechan resultados favorables para cada sociedad que tuvo a bien de adoptarlas a tiempo. Hoy en nuestra empresa no se puede pensar en producir con maquinarias, equipos. Hace 1 o 2 décadas, sin embargo, en la escuela venimos usando tecnología y maquinarias obsoletas. Esa es una realidad. Esa es la realidad de la educación a nivel nacional. Edgardo, incluso ya no hay estas escuelas productivas donde enseñan un oficio, donde el alumno en los años de secundaria pues aprendía un oficio, ¿no? Ahora simplemente se ha reducido a un cursillo que es educación al trabajo, que simplemente es de manera teórica. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el alumno egresa de la escuela, del colegio, y se encuentra en esta vorágine, así como dice el ingeniero, en esa vorágine en donde solicita trabajo, porque todos necesitamos trabajar, trabajo dignifica a la persona, cómo sobrevivir y tener una calidad de vida regular. Efectivamente. Pero ¿qué pasa si en el colegio no me han dado las herramientas? Ahí está el problema. Cuando nosotros tuvimos esta condecoración, que lo vamos a repetir 20.000 veces, los maestros... El despacho del congresista Galván Bento, exacto, ¿no? Congresista electo por la región de Pasco. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué dijeron los maestros de este tiempo del año 60? Ellos dijeron que ellos trabajaban mediante no una currícula, sino un programa educativo. Y ese programa estaba diseñado justamente para lograr los objetivos que Freddy te va a explicar después de que yo tenga ya la oportunidad de salir de esto. Entonces, mira, ¿qué ocurre? El alumno tiene que aprender para que se desarrolle en la sociedad. Pero hoy el alumno no aprende así. Yo recuerdo cuando inicié mis primeros estudios en transición, para entonces, el alumno de transición tenía que ingresar al primer grado de primaria sabiendo leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Pero hoy el alumno del 5º año de secundaria, que no le echamos la culpa ni al maestro ni al alumno, sino le echamos la culpa a la currícula, a esto que no sirve para nada y que le costó una millonada al Estado. A nosotros. El alumno, cuando le empiezan a decir, a ver, vas a comprar 1 kilo de papa, cuesta tanto y tales cuesta, súmame, el alumno empieza así, ¿no? Así. Y eso no puede ser posible. No podemos continuar con esta idiosincrasia, no podemos seguir en estas acciones. Estamos buscando justamente enarbolar todo un desarrollo de nuestro país y nos dicen que es un tema de la educación de calidad. Nos hablan así nos están hablando. Ese es el cliché. ¿No? La palabra, el cliché queda muy bonito. Verdaderamente queda en un término es igual casi, que decir una sola fuerza. ¿Qué está hecho en el Perú? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, eso no basta. Eso no puede continuar en ese término. Entonces, yo digo desde aquí, y nos comprometemos y nos hemos comprometido, sí, Alfredo, y nosotros como serreños sí lo vamos a cumplir, gracias con la participación de Freddy, que es un elemento muy, muy importante que ahora van a tener la oportunidad. Y mire, lo que está haciendo Freddy, lo que lo va a repetir Freddy, lo que lo voy a decir yo, es que Freddy está haciendo toda una labor enorme de un gran maestro, de un gran magíster. Ha elaborado justamente una herramienta que se llama justamente un CD, donde prácticamente contiene 10 libros,
Y estos 10 libros, sí, le va a costar al padre de familia 10 soles. Es decir, por cada libro solamente es un sol. Y si lo vende físicamente, será pues 50 soles. Pero nosotros estamos buscando la mejor condición económica del maestro. Es verdad, ¿no? De los padres hay que condicionarnos a estos nuevos tiempos, nuevos ambientes que la tecnología nos está brindando herramientas, pero sí, a favor del profesorado, sí, a favor del estudio. Yeli, por ejemplo, no sé si recuerdas, antaño, de repente con los profesores cuando estábamos en los claustros universitarios en Cantuta, se hablaba de un curso Economía Política, se hablaba de un curso de Filosofía. No existe. ¿Qué es lo que recuerdas de ello, Yeli? De repente han enseñado a mí y a mí no. No, mira, con respecto a eso se ha hecho como un recorte de eso, ¿no? Te digo que en secundaria se hace una reforma con Velasco y Belaúnde no contrata a Salazar Bondi para hacer una reforma de la educación en aquel entonces. Y en ese entonces se diversifican los cursos, ¿no? Ciencias sociales no encajaba todo en un solo grupo. Estaba separado por historia, historia universal, historia del Perú. Pero actualmente vemos los cursos ya solo entran en un solo saco. Como dices, un solo profesor enseña diversos cursos y se le reducen las horas también. ¿Dónde queda la especialidad? Reducen las horas. Ya no se dicta actualmente filosofía, ya no se dicta psicología, no se dicta formación premilitar, si no me equivoco, así me van a dejar mentir. Ahora solo se dedican 3 horas a ciencias sociales de manera general. Y esto que prevalece 2 horas en el curso de religión. Y en América del Sur, solo en 3 países dictan el curso de religión dentro de los colegios. Y hay algo que me preocupa acá también. Y es el tema de realidad nacional. Sabemos que somos un país multidiverso, ¿cierto? ¿Qué tanto se ha adaptado esta currícula a la realidad de cada región y de cada población al interior del país? Yo te diría nada. Nada, porque si nosotros vemos justamente la currícula que está diseñada, no tiene justamente el propósito de lo que tú has dicho ahorita, ¿no? De identificar la realidad de cada región. No está identificado. Acabo de tener un tema, inclusive de la ciudad de Huánuco, específicamente de un pueblo rural, donde una escuelita está totalmente destechada, está olvidada, y quiero comprometerlo de aquí a muchos amigos congresistas que tengo, incluyendo Cleito Galván Bento, para ir hasta allí, por ejemplo, y ver cómo una maestra ha caminado 8 horas, y la escuelita está destechada. Acaba de llover y todos los materiales se malograron, lo que construyó la maestra. Pero sí, mira, ¿qué se ha hecho? Imagínate, se ha contratado administrador de la educación. En un colegio existe un administrador, existe un especialista, un perseguidor, un tareador, etc. ¿Cuánto le pagan a este señor? 3.000 soles. Al otro 4.000, al otro 5.000, al otro 2.000. ¿En cuántas instituciones educativas a nivel nacional estamos hablando? ¿Cuántos miles de millones de soles está botándose prácticamente inserviblemente? El maestro es un elemento fundamental en las cuales está comprometido a esto. A esto. Está comprometido a enseñar con el máximo amor y lo ha dicho un maestro, la educación no es un arte. La educación tampoco puede ser un acondicionamiento, sino la educación es un compromiso en las cuales desarrollemos capacidades para que el alumno salido de nuestra institución educativa en la sociedad pueda integrarse y desarrollarse como tal. Imagínate que yo tuve un profesor, Raúl Canta, que él enseñaba el curso de lenguaje en el 2º año de secundaria en la gran unidad Daniel Alcides Carrión. Este maestro nos enseñó un día, nos dijo, saquen sus cuadernos, y en la pizarra empezó a hacer 2 rectángulos, 2 cuadrados, empezó a hacer una plantilla del pie y una regla. Y nos dijo, van a construir esto. ¿Qué cosa es? Era una cajita de ilustrar zapatos. Muy bien, construimos eso, y Cajavilca, parte de mí es eso, de esa experiencia. Y construimos, y el profesor, el sábado me están con sus padres de familia aquí. Muy bien, correcto, y todos en fila. Y llegamos allí y el profesor nos hizo formarnos, nos salimos a la plaza Chaupimarca, San Juan, Paraxa, y todos los alumnos a ilustrar zapatos. Y el que hablaba mejor y el que traía más cliente a 20 céntimos el ilustrar de zapato, ganaba más, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ya, el día de hoy ya terminamos la tarea a 6 de la tarde y
ya prácticamente en la bolsita tenían que llenar cuánto ha ganado el alumno. Muy bien, el día lunes con sus padres de familia. El lunes 8 de la mañana tenía un proyecto del profesor de irnos en fila. ¿A dónde íbamos? Al Banco Popular, a que el profesor nos aperture una cuenta de ahorros de lo que habíamos trabajado. Y nos llegamos al colegio y les explica a nuestros padres, dice, de esta manera los alumnos ahora van a empezar a ahorrar su dinero para que cuando salgan del colegio tengamos las posibilidades para que puedan estudiar. ¿Cuánto nos había enseñado? Trabajar, hablar, ahorrar. ¿Cómo es que tenemos que ganarnos justamente que la mayoría de la gente venga hacia nosotros? Y es que es cierto, ¿no? Es que el profesor es como un embajador de la cultura, ¿no? Así es. ¿Quién es el personaje, el ciudadano, el peruano, que llega hasta el último rincón del Perú? El profesor. El profesor. Es el profesor el que también, pues, da el respeto, ¿no? Así es. Porque es el que dirige, el que representa en esos lugares, donde muchas veces, hay analfabetismo tremendo, pero ahí está el profesor. Y mira, qué grata experiencia, ¿no? Este profesor no solo te ha enseñado el tema de educación, también a trabajar, a valerte por la vida. Y seguramente, de esa promoción, no me dejará mentir, la gran mayoría son profesionales. Efectivamente, todos nosotros hemos llegado a ser profesionales, son grandes ingenieros inclusive. Jaime Ponce, que ha desarrollado, por ejemplo, un importante software, ¿no?, sobre la situación del tema educativo, donde está todo diseñado, ¿no?, desde el plan de elección, la currícula, está ¿cómo se llama?, el plan anual, todos los elementos del maestro. Aparte de esto, las notas de los alumnos. Lo más importante de este software es lo que, por ejemplo, si el alumno no le ha entendido la clase al profesor el día de hoy, no le entendía el profesor, ya en la tarde llega a su casa y en vez de entrar al internet para ciertas cosas que son inservibles, prácticamente ingresa a encontrarse nuevamente con su maestro, se reencuentra y hace una retroalimentación. Es un feedback. Ahora, una retroalimentación. Yo le digo, yo le pregunto al señor ministro si se está tomando la molestia de tomarnos la atención de vernos. Yo le pregunto al señor ministro, ¿por qué no lo llama a Jaime Ponce? ¿Por qué no lo llama a Freddy Cajavilca? ¿Por qué no lo llama a grandes maestros que hacen grandes producciones educativas y que realmente a partir de ahí hagamos una propuesta educativa seria, comprometida con nuestro país y que realmente podamos desarrollar estos aspectos? Pero también hay un punto, Edgardo, es que también propuestas van a venir de diferentes flancos. También nosotros tenemos que organizarnos. Eso. Hay que organizarnos, hay que ser un solo frente, una sola idea, un solo puño. Sí, efectivamente. Mira, yo te voy a decir de que aparte del tema que estamos tocando hoy día, en las cuales yo he sido 10 años de dirigente del sindicato de la región Aprovechando ello, Edgardo, ¿cuál fue tu posición en la huelga? ¿Legitimabas a Pedro del Castillo? Bueno, ¿estabas de acuerdo con esa negociación? Mira, nosotros tenemos que ser claros aquí de que el sindicato prácticamente del SUTEP ya no podemos hablar, ni siquiera pronunciar el SUTEP, porque lo han tomado personajes que han delinquido con el sindicato, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir, Patria Roja lo ha destrozado el sindicato. Hoy lo ha patentizado, lo ha llevado al nombre y sus siglas, su lema y todo le pertenece a ellos. ¿Es momento de nosotros de formar un nuevo sindicato? Sí. ¿Un sindicato magisterial que esté comprometido con las reivindicaciones y con el desarrollo educativo? Sí. ¿Que un secretario tenga propuestas educativas para plantearle? Y no simplemente que sea una situación sanchopancista, pedir simplemente la situación economicista, no, sino pedir nosotros desde el tema educativo, pedir nosotros las mejores condiciones. Y una de las huelgas que nosotros debemos y emulamos esto es que justamente reconocemos la gran cohesión de todos nuestros maestros. Anuncia que va a haber huelga también, Edgardo, del tema de los profesores universitarios también. Claro, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? Porque el Ministerio de Educación se ha metido en camisa de 11 varas donde no sabe ni siquiera por dónde salir. Mira, ¿qué hacemos con la SUNEDO? La SUNEDO prácticamente no sirve absolutamente para nada. No, entonces, ¿por qué si ni siquiera puede administrar el nivel inicial, no puede administrar el nivel básico regular, va a administrar la universidad? Por favor, no hagamos payasadas de la educación, porque la educación es el núcleo fundamental del desarrollo de todo país. Y si no apuntamos en el tema de la educación y la salud, definitivamente estamos hablando de un país que no va a prosperar más allá de ser un país
que no va a salir del subdesarrollo como siempre lo hemos estado. Edgardo, a propósito, Yeli, hace poco el ministro se reunió, ya recibió a un primer grupo. Cuéntanos de ello. A ver, este fin de semana estuvo muy recargado el Ministerio de Educación con Idel Wexler. Tuvo reuniones con dirigentes del magisterio. Tuvo en 2 fechas con 2 grupos de profesores. Hasta ahora no entiendo la bipartición que hay de estos dirigentes, porque un día se reúne con un grupo y el día siguiente se reúne con otros dirigentes regionales que son del magisterio. Y también les comento que se ha reunido con los rectores de distintas universidades. Como dices, está implementando o está entrando a este aspecto de la educación superior. Sí, mira, uno de los aspectos que yo quisiera que por favor el pueblo que nos está escuchando, los televidentes que nos están viendo, que haya un poco más de respeto en el tema educativo. No se puede tratar, maltrato, señor ministro, maltrato. No se puede tratar y no se puede maltratar al magisterio, no se puede dialogar con dirigentes que ya no representan absolutamente nada al magisterio. Es decir, con Patria Roja no se puede dialogar, porque más que la derrama magisterial, ellos no discuten otro tema, y sino que lo muestren, que lo demuestren ellos. Entonces, ¿por qué es que el Ministerio de Educación no lo quiere soltar a Patria Roja? Porque prácticamente Patria Roja está compartiendo la derrama magisterial con el Ministerio de Educación. Es parte del directorio el Ministerio de Educación. Entonces, la gran millonada que tiene justamente la derrama magisterial va a ser imposible que el Ministerio de Educación quiera soltarlo. Entonces, ¿no? ahora aquí, nosotros, por ejemplo, hemos planteado, y a todos los que decimos estas voces, estamos señalados como terroristas. El quien te habla, así como Pedro Castillo ahora ha sido llamado a instancias judiciales, yo he sido llamado justamente en el año 2014, he sido llamado a las instancias judiciales como senderista. Gracias a estos señores muy bien centrados del Ministerio del Interior, que yo tengo el documento donde me dijeron que ni siquiera partido político tenía yo. Ahora, gracias también a la investigación de el terrorismo, de ultraterrorismo de la Fiscalía, anuló este proceso. Yo me pregunto, Edgardo, ¿qué hacemos persiguiendo a los maestros que cumplen a cabalidad su trabajo? Y mientras que cuando hubo realmente el toma por las armas en la Comisión de la Verdad, ¿qué se ha hecho? O sea, que esta no es una persecución de brujas. O sea, por el hecho de que algunos dicen, ¿no?, apología al terrorismo. Por favor, señores, ¿qué apología estamos hablando? Ahora, el profesor se tiene que quedar limitado, pues, ya no tiene que motivar, o sea, el aprendizaje. Ya no tiene que motivar el razonamiento propio. ¿Sí? Porque a la primera que dice una suerte de ideología, de pensamiento pues que se rescata. No, esta es apología. ¿Dónde estamos, pues? Y no solo eso, cabe recalcar que también se hace apología a partir de los libros que reparte el Ministerio de Educación. Claro. Se está limitando el conocimiento que se tiene que dar al estudiante. Tú como profesor no tienes la libertad de dar los conocimientos como se crean correspondientes o como tú los creas verdaderos. El Ministerio ya te implanta qué es lo que tú tienes que decir y hasta qué punto puedes decirlo. Si no, a partir de ahí te consideran como apología, que estás implantando nuevas ideologías a tus estudiantes. Sí, efectivamente, mira, Yeli, efectivamente, lo que tú dices es aplaudir justamente ese gesto como una joven que realmente tiene justamente las palabras y el sartén por el mango, como quien dice, para decir efectivamente todo esto, el maestro, y todavía le toman una evaluación, dice, por las rúbricas, para que un solo alumno que no tome atención, ya por 50 ya bajaste tu puntaje. Y sigues bajando, ¿no? Claro, ¿cómo no vas a bajar con esto que no te sirve para nada? Y que te obligan y te digan, esto es lo que vas a hacer. Y si la misma ministra también se había jalado, inclusive en el Cusco se había desaprobado, con 0-0 creo que se había desaprobado, ¿no? Entonces, mire, imagínate, a partir de allí, nosotros con valentía y con firmeza, como dice Freddy, mira, el libro que realmente queremos nosotros, que todos los alumnos, que todos los maestros lo tengan, es un libro donde prácticamente cohesione todas las alternativas y entremos a un paradigma justamente de un proceso de enseñanza en las cuales, por ejemplo, podamos mostrar de cómo se enseña al alumno y a partir de lo que ya le he dado el conocimiento, el alumno con eso puede utilizar esa herramienta y puede hacer justamente construir lo que le he dado como principio y luego demostrarnos, ¿no? Lo que está haciendo Edgardo. ¿Por qué hay tanto parámetro en el público? Sí, efectivamente. ¿Y qué pasa con el privado? No, prácticamente yo veo, o sea, ¿realmente estamos fomentando la educación
¿O estamos fomentando la privatización de la educación? Mira, y aquí vayamos a ver. Mira, en el tema de los colegios particulares, ojo, ellos no están obligados a llevar la currícula del Estado, no están obligados. Ellos llevan la currícula por asignaturas. Y es más, el Ministerio de Educación y las direcciones regionales y las UGELs están autorizados para dar las resoluciones de apertura de cualquier centro educativo particular, aún sea inclusive en un lugar donde ni siquiera reúne las condiciones técnico-pedagógicas. Eso no pasa en la universidad. A veces me dicen, sacan fotos de las universidades que de noche, de día es un chifa, de noche es una universidad. Pero esto también se pasa en los colegios, donde en lugares donde la infraestructura no está habilitada para una suerte de recreación pedagógica. Efectivamente. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, mira, yo lo que quiero es decir y terminar de repente este tema de la currícula que es más importante para nosotros, es decir, que las rúbricas están justamente cohesionadas, relacionadas a una ley que se llama la Ley de la Reforma Magisterial. Y la Ley de la Reforma Magisterial, señor ministro, no nos mienta, porque la Ley de la Reforma Magisterial dice concretamente, cumplido los 3 años, y cualquier día podemos debatirlo aquí, juntamente en presencia de todos, se limita, ¿no? se hace 3 años, pública. 3 años para que justamente se proceda a una evaluación y al despido masivo. Ahora, es más, ¿qué más dice la ley de la Reforma Magisterial? La Ley de la Reforma Magisterial engaña al magisterio, y lo voy a decir con mucha valentía. El maestro que está en el 3er, 4º, 5º y 6º nivel recibirá los 2.000 soles de aumento que ahora le está dando el ministerio, y es por eso que saca solamente a la primera escala, ¿Y cuánto recibieron los maestros? Recibieron 2 soles, 3 soles, 6 soles, recibieron en el primer aumento. El maestro que estaba en la primera escala y en la segunda subió a 1.700, hoy 2.000 soles. ¿Cuánto es el sueldo real del magisterio que está en las escalas magisteriales? Eso lo digo con mucha claridad. El sueldo real del maestro que está en las escalas 3ª, 4ª, 5ª y 6ª es 1.200. Y el resto, entonces, ¿por qué está ganando 3.200, 4.000? Ese es el bono que ha creado el Estado para justamente subirlo a la escala superior. Entonces, imagínate, ese maestro va a terminar con 1.200. Con 1.200 va a terminar. ¿Cuál será su suerte al jubilarse? Va a tener una pensión de 485 soles a 530, mientras que el profesor de la primera escala va a lograr con los 2.000 soles, al llegar a los 65 años, si es que nos permiten llegar con la Ley de la Reforma Magisterial, va a llegar a tener la pensión, lo que es el límite permisible prácticamente de acuerdo a los términos jubilables, son 800 soles. Imagínate a dónde lo está llevando el magisterio. Es por eso que hay una tremenda campaña de hacer de que el maestro corra detrás de estas evaluaciones, y el maestro está corriendo. Inclusive después de haber dicho no a estas evaluaciones con las rúbricas, etcétera, etcétera, los maestros corrieron justamente a una evaluación y trastocaron justamente el pedido y el reclamo nacional que se hacía no a las evaluaciones. Edgardo, a propósito de la remuneración, Yeli, ¿cómo vamos con ello? Tú tienes profesores familiares, yo también. ¿Cómo vamos? ¿Se le está pagando? ¿Se le va a pagar? ¿Cómo va este trámite? A ver, según la última reunión que se sostuvo con el Ministerio de Educación, afirman que esta remuneración que se les debe por la huelga que se ha dado, dice, el que no trabaja no tiene por qué exigir. Sin embargo, se está dando la recuperación de clases tal y cual como se ha programado a través del Ministerio de Educación. Hay una fecha en plazos en los cuales ellos exigen que se recuperen las clases los sábados y a partir de enero. Entonces, una vez que se hayan concretado y completado todas estas clases, se van a remunerar. Pero, ¿qué región es el que tiene un problema bastante serio con el año escolar? Es Piura. Por lo del fenómeno del niño, claro, también. Sí, están a punto de perder el año escolar. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de emergencia para esta región? Eso es en la cuestión de sueldos. Cabe señalar que también el ministro y del Wexler ha señalado que se va a reformular la prueba de desempeño docente. Como que va a tener unas pequeñas variaciones, es lo que ha dicho. Hasta el momento no hay nada concreto, pues documentos van a hablar. Sin embargo, él cree que no se va a tener que despedir a los docentes, que ya se están empezando con las evaluaciones en Lima, en el nivel inicial, y este año sí se va a dar las evaluaciones. Sin embargo, en las regiones, ¿qué está ocurriendo? Están dando decretos que dicen a sus colegas, por profesores, para que no se presenten y para que no rindan esta prueba. Es como un boicot al Ministerio de Educación para no rendir esta prueba. ¿Qué opina al respecto? ¿La prueba se debería dar o lo dejamos ahí hasta que se pueda lograr un mejor acuerdo con el Ministerio de Educación? Definitivamente ninguna evaluación se debe dar. ¿Por qué? Porque sinceramente estaríamos avalando lo que se llama esa currícula que no sirve para nada para el magisterio. Y mientras nosotros avalamos esto, definitivamente estaríamos nosotros dándole la razón al ministro.
Yo desde aquí invoco a todos los maestros a que no, a ninguna evaluación, trancar todos los procesos de evaluación hasta que se construya la verdadera herramienta que hablamos al inicio, que es la herramienta, la currícula para el maestro, pero que sea elaborado por el mismo maestro a través del Congreso Pedagógico y que no se invierta. Son 548 millones de dólares que se ha invertido Yeli para construir la currícula que no sirve absolutamente nada. Entonces, desde aquí, yo invoco a todos los maestros a que hagamos el mayor esfuerzo de llevar a efecto este Congreso Pedagógico Nacional, que lo impulsaremos a través de muchos maestros comprometidos. No es que nosotros tengamos algo en contra de los profesionales de otras materias, ¿no? Pero si bien es cierto, el gabinete anterior, el gabinete de bachilleres, ¿quiénes realmente son los funcionarios principales del Ministerio de Educación? Sí. No son especialistas, y si lo son, no son de la carrera. Pero ¿cómo? ¿Quién mejor que debe conformar ello? No es más que un profesor de aula. Así es. Alguien que haya ejercido la docencia a cabalidad. Y qué mejor que haya vivido día a día con la problemática. ¿Y qué ha hecho ante esa problemática? Ahí recién, de repente podemos hacer un gran paso para que lo es la reforma. ¿O qué dices tú, Yeli? Claro, por supuesto. La reforma debe darse a partir de las bases, no debe darse de arriba, porque quien conoce la realidad verdadera son los docentes, son los padres de familia y los mismos estudiantes. ¿Y a quiénes va a llegar esta reforma? No es al ministerio, ellos no se van a reformar. El ministerio favorece sobre todo a la educación. ¿Y quiénes a sus hijos de los que trabajan en el ministerio, que están pidiendo becas por ahí? Así es. ¿No? Así Bien, es. entonces nos vamos a un corte y continuamos en una segunda ronda. Continuamos. HCM Radio TV. Bien, continuamos con el segundo bloque. Ante todo, pedir a la audiencia que nos está siguiendo hacer sus preguntas respectivas al tema tan candente que se está trabajando hoy en día. Pueden hacernos llegar sus comentarios, le estaremos leyendo y respondiendo de acuerdo a nuestra medida. Bien, ¿continuamos? Claro que sí. Justo me comentaba de un televidente, ¿no? Radio oyente, que nos decían acerca del tema de la currícula. ¿Cuál es el tema de a fondo? ¿Qué es lo que nos dice el amigo? A ver, dice, cita a Jacques Delors. La educación encierra un tesoro, si bien es cierto. Dice, para comprender el currículo no solo hace falta entender los conceptos, sino también los antecedentes, y no solo quedar en tildarlo de neoliberal o imperialista. ¿Cuáles son los antecedentes, Edgardo? Mire, yo totalmente de acuerdo con el amigo, pero sí uno de los aspectos fundamentales de que por qué tildamos de imperialismo a la estructura de la currícula es porque sinceramente acaba de decirle Jenny y acaba de decirle el amigo, de que efectivamente la currícula no ha sido construida por nosotros, pues, ha sido construida por una ONG que no nos pertenece siquiera en el Perú, no existe. El problema de las ONG. Entonces, definitivamente hay un tema que el maestro debe conocer y que todo el país también debe conocer, el último tratado el Tratado de Washington, del año de 1998,
donde se dan reglas definitivamente a los países latinoamericanos. Y dentro de esas reglas está justamente el tema educación y el tema salud. Y hay una obligación, hay una orden desde el sistema de arriba para minimizar el tema educativo, no llevarlo a la situación científica e industrial justamente de nuestro país, sino estancarlo prácticamente en un solo espacio. No utilizar inclusive los paradigmas que lo va a explicar ya Freddy, y que es un tema muy importante que también los maestros deben estar atentos. Entonces, ese es el tema que realmente el amigo nos dice, de que nosotros debemos de aperturar todo un espacio, ¿no?, del conocimiento propio del magisterio en su conjunto y construir justamente todo un acontecimiento histórico. ¿Por qué decimos que la currícula debe estar insertado en un plan de desarrollo nacional? ¿Por qué? Tiene un propósito. Si nosotros partimos de la currícula hacia qué queremos hacer de nuestro país, vamos a partir del tema científico. Realmente estaremos haciendo ciencia en los cursos que nosotros hacemos de acuerdo a la currícula que tenemos en la educación básica regular. No. Claro, Edgardo, estaremos... al tema de fondo. ¿Qué escuelas tienen implementados las infraestructuras? Un centro de laboratorio, un centro de cómputo adecuado. Si ni siquiera estamos bien en lo que es la alimentación de nuestros alumnos, de los estudiantes, ¿cómo vamos incluso pues de infraestructura? Sí. ¿Qué es lo que nos reparten? ¿Y cuánto es lo que cobran? ¿Qué es Caliwarma? Exacto, efectivamente has llegado a un tema muy importante. Por ejemplo, acabamos de nosotros recibir una última información de que ya se incrementó las horas de 30 a 32 horas, ¿verdad? Y que ya se viene trabajando en eso. Muy bien. Nosotros los maestros totalmente de acuerdo de trabajar en el turno mañana y tarde, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál debe ser el compromiso del Estado? No solamente de incrementar las horas, sino también de posesionar los comedores estudiantiles. Por ejemplo. Los comedores estudiantiles que son importantes para las instituciones, porque el alumno que realmente, mira, yo he visto padres de familia en diferentes centros educativos que sus hijos salen 3 de la tarde, 4 de la tarde salen, por ejemplo, y entonces, ¿qué ocurre? La mamá, si puede, lo lleva para que almuerce el alumno después de las 12, por decir, ¿no? Lo lleva y lo está haciendo sentado en las banquitas o en la vereda del colegio, ahí, ¿ya? Pero, ¿y el que no puede? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, la situación no solamente se trata de incrementar las horas por incrementar. Ahora, no se trata simplemente de decir, trabajemos más, pero demos casi nada. Entonces, la situación es de que haya una planificación, una reforma educativa realmente efectiva, donde se haga una reformulación de todo un proyecto educativo para que justamente logremos el gran acontecimiento del desarrollo nacional. Es fundamental. ¿Cómo quiere que un estudiante esté atento, esté en todos sus sentidos, si realmente a la 1, a las 2, en lo que más piensa es a qué hora va a comer? Eso es lo que está en la mentalidad. Yo cuando era estudiante es igual. A esa hora ya uno ya, ¿por qué? Por la debilidad, por el gasto físico y mental que lleva pues a tener una clase. Y esta problemática no solo es a nivel colegio. Así es. Yeli no me va a dejar mentir. Nosotros estudiamos en la Cantuta y también estudiamos en otras universidades públicas. ¿Cuál es la realidad del comedor? ¿Acaso es un privilegio que a nosotros nos den una calidad de educación y una alimentación regular? ¿Qué dice Yeli? Claro, yo creo que la educación se debe dar una reforma educativa en todos los sentidos, eso es cierto, por los resultados que estamos mostrando. El Perú ha pasado por serios problemas, y no solo educativos, sino también humanos y de diferentes ámbitos. Pero sin embargo, le pido a usted que haga un llamado a sus colegas, muy aparte, desligándonos de cualquier agrupación o cualquier gremio al que pertenezcamos, a trabajar por nuestros estudiantes, que son el futuro del Perú inmediato, ¿no? Nuestro país depende de ellos y de nosotros también, y sobre todo de los docentes. Como bien se señala, los docentes son los únicos profesionales que llegan a cada rincón del país, y en ellos está y en sus manos está la forjación de un nuevo país. Por eso le pido a usted que haga un llamado a sus colegas para que puedan aunar fuerzas y se pueda cumplir con los objetivos que se están trazando. Sí, efectivamente, y Alfredo y todos los amigos quienes conforman esta gran familia de la sintonía magisterial, y que lo hemos identificado ya como un medio del magisterio en su conjunto,
HCM Radio TV. Exactamente. Que, dicho sea de paso, hicimos una constante seguimiento a todo este acontecer. Muchos, sí, entre bromas y bromas, hasta ya nos habían catalogado como radio o televisión del maestro, que es ciertamente lo tomamos como un honor, sí, porque realmente estamos siendo el portavoz, la voz que llega a nivel nacional del maestro. Sí, y Alfredo, yo quiero decirle y anunciarle a todos mis hermanos maestros de que hemos convocado a Freddy. Yo quiero agradecerlo personalmente, que realmente es un compañero de secundaria, ha seguido los estudios aquí en Lima, y realmente me siento orgulloso de él, totalmente orgulloso, y seguramente también a Jaime lo vamos a invitar en este proceso, donde vamos a llevar un taller a todos los colegios, que tienen una duración de 2 horas cronológicas, y vamos a desarrollar, por ejemplo, herramientas del aprendizaje, ¿no? Vamos a desarrollar diseño y elaboración de e-books. Vamos a desarrollar el uso de plataforma Mode y Blackboard. Y vamos a desarrollar cómo desarrollar y evaluar capacidades. O sea, todos estos cursos que lo estamos haciendo sin pensar nosotros en la gran economía que dicho de paso, si viene del ministerio, seguramente van a pensar, primero páganos los millones. Nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo llegar al maestro, cómo llegar al alumno, cómo llegar que el maestro logre justamente estos objetivos, y lo vamos a hacer de todo corazón. Y de allí que ya tenemos el compromiso, Alfredo, de que 3 centros educativos que asistieron justamente a la condecoración de nuestros maestros ya están inscritos para que Freddy pueda participar en eso, y nosotros vamos a estar presentes en ellos. Totalmente, desde acá saludamos, porque esta iniciativa educativa. Edgardo, tú eres de Pasco. Así es. ¿Cómo está la situación educativa en Pasco ya, para terminar ya, Edgardo? Bueno, como siempre, Pasco ha sido un gran potencial de grandes hombres y grandes personalidades. Pasco, a través de la dirección que hemos tenido nosotros como dirigente del sector regional Pasco durante 10 años, en estas dos últimas, hemos deshecho la currícula del Ministerio de Educación y hemos instaurado la currícula por asignaturas. El Colegio Daniel Alcides Carrión, que ahora es el colegio emblemático, anterior la gran unidad Daniel Alcides Carrión, de donde provenimos nosotros, Freddy y yo, prácticamente instaló. Hoy tiene las aulas totalmente repletas y están llenas. El colegio CNI 31, imagínate, el María Parado de Bellido, y la escuela 35.001, 35.002. Entonces, el maestro está más que ver una revista del Ministerio de Educación que no sirve para nada. Te recordarás tú, e inclusive recordamos nosotros con Freddy, esta es una anécdota que les contamos. Nosotros cuando salíamos del colegio íbamos corriendo a las caninitas, ¿te acuerdas, Freddy? Y había unas tiras, una tira colgada, y había unas revistas. Había las revistas de diferentes cómicos, ¿no? Cómicos, y lo alquilábamos la revista. ¿Cuánto nos costaba, Freddy? 50 céntimos, ¿verdad? 50 céntimos nos costaba, y eso lo leíamos, y a través de eso estábamos, ¿qué cosa? Logrando aprender a leer nosotros, ¿no? Hoy no. Mira, el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República, nadie se preocupa por el tema educativo. ¿Qué tenemos en la televisión? Yo felicito aquí a quien ha generado justamente HCM, el canal del magisterio. Yo felicito verdaderamente a ese hombre que ha tenido ese propósito, ese corazón puesto como peruano, realmente puesto el corazón en sus hijos y en los alumnos seguramente, de crear este medio. De veras, las lágrimas no pueden ser de cobardes, sino de valentía, porque sí, en el Perú existen hombres comprometidos y mujeres comprometidas con el tema educativo. Y ahí quiero yo felicitarte a ti, Jenny, a Alfredo, a muchos hombres, a los que están conduciendo detrás de cámaras inclusive, decir de que hay un compromiso enorme que tenemos que desarrollar. No imitar justamente lo que hacen otros canales, que transmiten todo un programa basura, ¿no? Y transmiten peleas en vivo. Y lo ha permitido el gobierno de turno actual. Los gobiernos que han pasado han imitado, ¿qué cosa? Han imitado las experiencias educativas de otros países que han fracasado y lo han traído aquí justamente como una experiencia para destrozar lo que ya está destrozado ya. Ahora ni siquiera nos pertenece Machu Picchu, ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Chile. Decía pan y vino. Así es. Para el pueblo. Yeli.
Bien, muy interesante su participación. Hemos llegado a la parte final, pero sin antes recalcar lo que usted dice es muy valioso y esto considero o espero que llegue a cada uno de ustedes y no solo como una forma de sensibilización para cada espectador, sino como una toma de conciencia y tratar de reivindicar desde ahora, generar un cambio desde cada uno de nosotros, porque si vamos a esperar al sistema, muchas veces esto está coludido y no vamos a poder avanzar de acuerdo a nuestras expectativas. Así es. Vamos a sufrir una manipulación de masas en diferentes aspectos. Sí, de veras que sí. Yo profundamente agradecido por el espacio que nos han brindado. Realmente nunca pensé que un alumno de Cerro de Pasco, profesional, también en la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, donde provengo, iba a estar justamente en estos medios tan importantes de la capital. No, pero, sí, totalmente, Edgardo, desde aquí nos comprometemos, hagamos un compromiso público de que esto no va a ser la única reunión que tengamos, ¿no? Gracias. Más adelante, seguramente, porque aquí la plataforma está abierta para todos, y sobre todo para el profesor que día a día lucha porque se le reivindique los derechos que le corresponden. ¿No, Edgardo? Sí, muchísimas gracias de todo corazón. Que Dios lo bendiga de veras a cada uno de ustedes, al hombre que ha creado HCM, radio, la televisión y la radio del Magisterio en conjunto. Muchísimas gracias. En la próxima nos comprometemos a traer la experiencia que estamos haciendo con los colegios y cómo hemos trabajado justamente en los colegios. Así muchas gracias, muy agradecido, Yanni, muy agradecido, Alfredo. Muchas gracias a todos, muy agradecido. Volvemos. Listo, Edgardo. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Bien, continuamos con el tercer bloque. Esta vez nos encontramos acompañado del licenciado Freddy Cajavilca Lagos, autor de este libro que ya nos ha mostrado hace un rato, Enséñame cómo aprender. ¿Sí? ¿Está bien? Acá. Y también sobre las herramientas para el aprendizaje significativo. Muy buenas tardes, profesor Freddy. Buenas tardes. Gracias por la invitación, la convocatoria. Realmente yo también he quedado sorprendido hoy de que haya un medio de difusión del pensamiento, del trabajo, y creo de que en esta ocasión esta es una tribuna para manifestar un poco de la producción que quien les habla ha venido reuniendo durante los últimos 15 años, ¿no? Entonces no es un trabajo de meses, sino es un trabajo de 15 años, que surgió a partir de una simple hoja donde reuní las herramientas de aprendizaje que usamos los docentes, los cuadros sinópticos, la heurística que hemos usado con nuestros profesores, los cuadros comparativos, ¿no? Y no habían más de 10 o 15. Y esa hojita se convirtió en un folletito que compartí con mis colegas. Ese folletito se convirtió en un pequeño librito que se difundió a través de una impresión personal. Y hubieron 3 ediciones antes de que una editorial se interese.
La editorial que se interesó por el trabajo fue Editorial San Marcos y editó la 4ª edición en doble presentación, técnicas de estudio para el alumno y herramientas de aprendizaje para el profesor. ¿Qué reuní aquí? 40 herramientas de aprendizaje, es decir, además de las que señalé, hemos reunido, por ejemplo, los mapas mente-facto, los mapas conceptuales, las empatías, los cuadros cronológicos, las herramientas nuevas, por ejemplo, de caligramas, de text art, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado este año, 2017? De que estas 40 herramientas han sido ya casi triplicadas. Estamos hablando de 101 herramientas de aprendizaje significativo. ¿Y cómo encaja esto en el proceso educativo? Esto encaja de que a través de la historia, ustedes que han estudiado educación saben que hemos vivido a través de distintos paradigmas, ¿no? Entonces, desde las formas de la escuela activa, del conductismo, del paradigma constructivista, entramos en el currículum del 2009 al paradigma sociocognitivo. Y actualmente se habla de un paradigma socioconstructivista. Es decir, estos enfoques actuales nos llevan a que el alumno debe ser el protagonista de su propio conocimiento, pero el profesor tiene que saber cómo guiar a ese alumno. Para que el alumno pueda lograr el conocimiento tenemos que seguir un proceso pedagógico. Y ese proceso pedagógico parte del conocimiento de la planificación curricular. Por eso es que es muy importante lo que dijo Edgardo. Tenemos que partir de la esencia, la programación curricular. Una vez que está diseñado el plan, entonces podemos ya proseguir al diseño pedagógico. Nosotros los docentes sabemos que eso viene con la unidad de aprendizaje y luego viene la sesión de aprendizaje. En la sesión de aprendizaje es donde se encaja todo esto que vengo proponiendo. Estamos nosotros frente a un paradigma que trata de fomentar el desarrollo de las competencias a través de las capacidades. El asunto está de que muchos de los profesores saben el qué, pero no se le ha hecho el cómo. Entonces nuestra propuesta es decirles el cómo deben realizar. ¿Cuál es nuestro proceso pedagógico? Todos lo sabemos. Una motivación, una recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo como para ¿no? encajar, despertar al alumno. ¿Y luego qué viene? Luego viene el desarrollo temático a partir de los contenidos o conocimientos, pero que ahora ya no se aboca al desarrollo de conocimiento plenamente, ¿no es así? Porque estamos pensando en un alumno que tiene que aprender, desarrollar capacidades para la vida, tiene que saber hacer algo. Y entonces, allí es donde nosotros le proponemos al docente. La primera fase del desarrollo de un proceso cognitivo, ¿no? es darle información al alumno. Ya la información digital, información oral, información escrita, o la información del profesor mismo. Entonces, antes el profesor simplemente emitía información o dictaba. Pero hoy día ya hemos pasado a que esa información tiene que ser elaborada, tiene que ser trabajada. Y para que se produzca eso en conocimiento, tenemos que darle una herramienta. Por ejemplo, si estamos trabajando la cuestión de sociales, de culturas, entonces tenemos que decirle muy bien, vamos a poner aquí las culturas, vamos a poner los criterios, y a partir de aquí vamos a identificar la vigencia, vamos a identificar características, vamos a identificar la ubicación, vamos a identificar las características económicas, el espacio, ¿no? Entonces, el alumno va trabajando y a través de esa herramienta logra el conocimiento. Pero no debe quedar solamente allí, ¿no? Una vez que ha logrado el conocimiento, le damos la posibilidad de que ahora él lo explique. Entonces llegamos a la cuestión de la metacognición. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros al docente? Y esa es la propuesta que estamos haciendo, que le estamos entregando todo el material para que el docente pueda desarrollar eficazmente la función pedagógica. Cosa que, dicho sea de paso, se encuentra en lo que es la propuesta actual. Estamos entregando en un solo CD 6 libros, es decir,
Totalmente digitalizados. Digitalizados. Ya. Una presentación, ¿no? Se llama pues PDF interactivo, como un libro que vas leyendo, ¿no? Pero a través, también vinculado a videos, a páginas web, ¿no? Y estamos apuntando naturalmente que todo eso se complemente a través de una plataforma, ¿no? Que podamos manejarlo, pero no estamos tratando tampoco de que esto sea selectivo. Al contrario, la experiencia de quien les habla, 15 años difundiendo, reuniendo todo esto, ya nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, en Iquitos. Llegamos a Iquitos y ahí la anécdota, ¿no? Un hermano de las escuelas cristianas de La Salle me invitó y me dice, profesor, tenemos 200 profesores de frontera y ellos no tienen energía eléctrica, no tienen tablet, usted tiene que traerme tecnología de punta para que llegue a estos lugares. Y entonces, ¿qué elaboramos? ¿No? Elaboramos justamente este material, le llevamos el librito en físico, pero lo reunimos allá, como los espacios son muy, digamos, estrechos, allá se trabaja en malocas. Reunimos a todos los profesores, una especie de choza, ¿no? Gigante, y allí les explicamos la forma de trabajar e incluso usando, ¿no? Las herramientas propias de la naturaleza. Es decir, todo esto se puede trabajar sin necesidad de tener, ¿no? la cuestión digital o siquiera un elemento físico. Es decir, basta con que nosotros busquemos la forma de que llegue al profesor. Entonces, nuestra propuesta también tiene algo, y quiero decirlo, algo en particular. Este libro fue presentado el 10 de octubre, sea un día como pasado mañana, del año 2009, en el Congreso de la República. Y cuestiones del destino, quien hizo la presentación y validó esta obra fue el actual ministro de Educación, el doctor Idel Wexler. Entonces. Por eso es de que yo desde esta plataforma, todavía no me he podido acercar, seguramente él tendrá una agenda bastante recargada en algún momento, y a través de esto yo quisiera recordarle de que justamente hay un aval, ¿no? En el sentido de que en ese momento él consideró importante de que esta obra se difunda. Este es el último ejemplar de esa edición que he concedido con todo cariño a mi amigo Edgardo Escobar, y estamos en tratativas con Editorial San Marcos para que la quinta edición, ¿no? Salga con un poco más de números, porque las ediciones que hacen son de 1000 o 2000, ¿no? Y tenemos cientos de profesores, pero para ellos queremos llegar de esta manera, ¿no? De repente en forma digital y en forma, pero a través también de talleres. Cuando nos convocan, buscamos un espacio para trabajar los talleres que ha señalado Edgardo, y entonces estamos proponiendo también una serie de elementos, pero el segundo elemento, estos son libros en presentación digital, ebook, y también está, en calidad de quien les habla, no solamente trabajó la cuestión pedagógica, sino también seguí estudios de maestría en historia. Y entonces trabajé los libros para Editorial Bruño de Ciencias Sociales, 5 ediciones, 5 tomos, juntamente con el profesor Julio Villanueva. Y entonces, con esa experiencia he reunido aquí 10 libros, también con la misma presentación, pero que queremos que llegue de una forma también así masiva. Este libro, aquí hay 10 libros, o sea, un libro de geografía, un libro de historia, un libro de historia universal, un libro de economía, ¿sí? Secundaria. Para educación secundaria, el todo que llamamos las ciencias sociales, pero yo lo he separado por asignaturas, como dice Edgardo, ¿no? Para que no esté ahí mezcladito. Entonces, cada asignatura, un libro de visión crítica de la realidad peruana, porque yo tuve el gusto de dictar en la Escuela de Educación a Distancia de la Universidad Federico Villarreal y también en otras universidades, pero justamente por esta cuestión del manejo de las políticas educativas nos hemos sentido un poco al margen, porque, ¿no?, hay naturalmente algunos manejos que de repente en este momento no cabe porque estamos tratando de difundir un material. Entonces, yo les digo, ¿qué le conviene a un profesor?
10 libros a un promedio de 50 soles cada libro, son 500 soles. Si yo le doy esto a un alumno, un CD con los 10 libros, el precio máximo sería de 10 soles, e incluso si es que hubiese un interés del propio ministerio, ¿por qué no? ¿Ah? Alcanzarle con el costo, reconociendo naturalmente lo que son los derechos de autor, que por lo general es casi lo que venimos reclamando, pero por lo general estamos en un proceso de que el alumno sea el principal protagonista del aprendizaje y llegue a este alumno, sobre todo, esta producción, este material. En efecto, Fred, ciertamente saludamos la iniciativa de usted como profesor en general, ¿no? Nuevo conocimiento y también en compartirlo. A ver, ¿qué nos dicen las redes? A ver, nos indica la amiga María Elena, deseando éxitos a este programa. También le mandamos un saludo, de verdad que sí, por los buenos deseos. También nos dice nuestra amiga Baselisa Torpoco Taipe, un saludo a los maestros de la institución educativa Juana de Arco. En efecto, le mandamos los saludos correspondientes. Y sí, invitamos también a que nos sigan por Facebook Live. Búscanos como HSM Radio TV, fanpage. Y bueno, pues a comentar, a interactuar. Freddy, dado una propuesta, ¿qué te parece la currículum entonces actual? Frente a tu conocimiento, a tu propuesta, a tu pensamiento y a tu experiencia. La currícula actual lo que necesita es articular justamente lo que dijo Edgardo, ¿no? Lo que llamamos la diversificación, ¿no? Tenemos las distintas regiones, si bien hay una apertura, si bien el Ministerio de Educación, ¿no?, permite de que se diversifique, pero lo que no le da son las herramientas, justamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros aquí le entregamos 101 herramientas de aprendizaje. Está un glosario donde están todas las capacidades, ¿no? Más de 60 capacidades que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, la capacidad analiza, la capacidad comprende, la capacidad de reflexiona, juzga, valora. Entonces, hay un glosario donde te lleva el paso a paso para desarrollar las capacidades. Eso no tiene el profesor actualmente. Simplemente le decimos, bueno, si le planteamos el paradigma actual, ¿no?, le estamos diciendo el qué, que él tiene que saber, pero no, y te pregunta, ¿y cómo lo hago? Y llega el especialista y te dice, muy bien, eso me parece que se hace así y tenemos aquí una pauta, pero no está... O sea, tú me indicas que a veces nos dicen el qué, pero a veces no nos indican cómo el cómo, la metodología, el procedimiento el cual el maestro debe seguir. Edgardo, no sé si tú habrás tenido en cuenta el tema también de las... Cuando uno va a las aulas a dictar, se encuentra con una variedad de alumnados, cada uno con distintas potencialidades, distintas aptitudes. Estilos de aprendizaje. Recuerdo una vez un autor, corrígeme si Daniel Goleman, hablaba de la inteligencia múltiple. ¿Qué es lo que el profesor tiene que hacer ante ello? Cuando a veces dentro de la currículum, del plan de estudios, no se imparte el tema de, por ejemplo, para promover el tema de la música, el arte. ¿Qué es lo que debemos hacer el profesor? ¿Qué es lo que debe hacer frente a este ello? ¿Y qué es lo que debe hacer el Estado? Porque muchas veces, si bien es cierto, se ha dado un avance, ahora que se ha aprobado la creación de la Universidad de Bellas Artes, y no va a ser una escuela, y estas escuelas que están a nivel nacional, otra importante es la de Cusco, eso se ha dado un avance. Esta es la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Pero en el tema básico regular... Bien, en el tema básico regular... justamente reforzar el desarrollo de las capacidades es a partir del conocimiento del grupo que tienes delante. Y para eso, justamente, ¿no?, este libro reúne, ¿no?, un test donde tú puedes reconocer qué tipo de inteligencia tiene el alumno. El test. Claro. El test. Entonces, ahí tú ves si es kinestésico, si es auditivo, si es una persona peripatética, es decir, aprende allá afuera. Entonces, una vez que tú has identificado, eliges justamente las herramientas, y al elegir las herramientas, porque tú le vas a proponer al profesor, tienes aquí 101 herramientas, y eso es lo que justamente encaja.
cuando hablamos aquí de profesiones y profesionales, cuando yo veo aquí este auditorio donde hay equipos que son totalmente actualizados, modernos, digo, ¿cuánto ha incorporado a su caja de herramientas? ¿Qué materiales nuevos tiene el profesor? Nosotros estamos entregando 101 herramientas, así como un pequeño maletín de herramientas que el profesor puede usar. ¿Para qué? Justamente para orientar de acuerdo a las condiciones de cada alumno, de acuerdo a su inteligencia múltiple, ¿no? Cómo él va a orientar. Incluso, si trabajas en una educación masiva, ¿no? Entonces, uno va a estar contento con la lectura. El kinestésico al momento de elaborar, ¿no? Al momento de... porque hay una herramienta, por ejemplo, que le decimos, muy bien, aquí usted va a crear un poema, ¿no? En vez de decirle, usted va a enumerar una biografía que va a copiar y pegar, nosotros no queremos que vaya a copiar y pegar. Cuando usamos las empatías le decimos, usted va a elaborar una carta. Le vas a hacer una carta al señor Cristóbal Colón, le vas a hacer una carta, ¿no? A Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, no les das esa opción. Mario Vargas Llosa, dice de paso, indicaba que él aprendió a leer en muy temprana edad, y justamente al haber aprendido a leer, pues él se englobaba en esos cuentos, en esas lecturas. A su vez, también, paradoja también, Gabriel García Márquez decía, todo andaba muy bien, todo estaba muy bien, hasta que ingresé al colegio. Y es muy cierto, ¿no? Bueno, claro, a veces limitamos pues justamente la capacidad de desarrollo, y nosotros justamente estamos promoviendo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Saludo, de verdad, esa iniciativa, de verdad, le damos, saludo, ese test para ver qué tipo de inteligencia, qué tipo de capacidades. A mí, muy personalmente, nunca se me dio esa oportunidad. No sé si a ti, Yeli. No, mira, te comento, justo tenía algo en la cabeza para decirte. Te digo que actualmente estamos con chicos del siglo XXI, a partir del 2000. Con profesores, como se dice, del siglo XIX. Sí, con Millennium, pero ¿no? ¿con qué contenidos? Con los del siglo XVII. A partir del siglo XVII los libros no han sufrido una nueva estructura, no han tenido un cambio. Y mucho más la metodología debe cambiar. La forma en la que llegamos a los estudiantes ya no es la misma de hace 10 años. Es cierto, la educación actual se diferencia o dista mucho de lo que recibíamos hace un par de años atrás. Y solo hace un par de años, y creo que es la inserción de la tecnología. La tecnología ha logrado una revolución en la educación y la tecnología en tan pocos años ha hecho tanto en el mundo, a nivel mundial, que todo ha tenido que revolucionarse y ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de llegar a los nuevos estudiantes que están creciendo en un contexto muy diferente a lo nuestro? Profesor, dígame. Sí. ¿Son los mismos niños de hace 10 años los que están? Definitivamente no. Ahora, cuando hablamos de la globalización, los alumnos tienden, ¿no?, a decir, ¿dónde hago clic? Y justamente le estamos dando la oportunidad de esto, ¿no?, a través de nuestro trabajo, no solamente de que haga clic, sino que desarrolle sus capacidades cognitivas. No solamente que él me diga sepa dónde encontrar la información. Está bien que sepa dónde encontrarlo, pero que también sepa cómo desarrollarlo, cómo elaborarlo, cómo producirlo. Los famosos aulas virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, nuestra propuesta es una propuesta que de repente va a chocar también con ciertos intereses, porque alguna editorial va a decir, esto no es conveniente para nosotros, porque definitivamente nosotros estamos proponiendo, ¿no?, un nuevo paradigma, una nueva forma. Pero, como les digo, nosotros tampoco queremos ser la panacea, ni creer en la arbitrariedad, ni pretender de que esto es fruto de lo que he venido recogiendo, he venido compendiando, ¿no?, a través de los años, y precisamente a partir de eso es de que se nos ha ido convocando, ¿no? Claro. Este librito me ha llevado casi por todo el país y a la vez también a las universidades. Entonces, si es que ha servido, y sé que sirve, yo cuando converso con mis alumnos, tanto de la unidad de posgrado de Villarreal, trabajé en la unidad de posgrado, educación a distancia, mis alumnos de educación básica regular. En la escuela de educación a distancia.
Sí, sí. Y también tuve la experiencia en educación técnico-productiva, porque trabajé en el CEPRO, Programa de Magdalena. Y tuve el gusto de trabajar, mis profesores fueron quienes elaboraron el diseño curricular 2009, ¿no? Héctor, digamos, el profesor Bray Rojas, ¿no? Y Héctor Sabelino. Entonces, toda esta experiencia nos ha permitido desarrollar una propuesta que es la que nosotros queremos difundir. Y yo agradezco a esta emisora televisiva porque primero nos ha dado esta oportunidad, no solamente de plantear una idea, sino también de proponer una nueva posibilidad de trabajo. Y entonces nosotros vamos a dejar un material para que ustedes puedan primero enfocarlo y luego, cuando sea oportuno, también darnos la posibilidad de venir y presentarlo. Y también nos gustaría invitarles a un taller. Ya, Freddy, en todo caso, la invitación está dada. Coordinamos con el licenciado Hugo Cayo. Aquí nos comprometemos a hacer un seguimiento a este procedimiento que nos estás planteando. Y para que quede registro de cuál es la aceptación y cuál es la recepción de esta comunidad estudiantil. Freddy, opiniones, posiciones. Freddy, ¿estás de acuerdo con lo que es los colegios de alto rendimiento? ¿Estás de acuerdo con el colegio presidente? Cuando tratamos de ponernos en una posición, ¿no? Yo pienso de que toda idea, ¿no? Porque yo me pongo en la posición, cuando yo defiendo esto, digo, ¿no? Yo voy a tener también personas que pueden criticar. Pienso de que en algún momento, ¿no? Todo lo que se plantea es bueno porque tiene cosas buenas, pero también, ¿no? Hay cosas negativas. Y lo mismo te puedo decir de los colegios de alto rendimiento. Si bien crean, ¿no? La posibilidad de captar a los alumnos, ¿no? Que tienen capacidades como para ser, digamos, potenciados, pero también crean las limitaciones. Y también se pueden crear, ¿no? Ciertos rangos por los cuales a quienes no llegan le estaríamos marginando, ¿no? Por lo cual también entonces creo de que tendríamos que democratizar, o apuntamos a que los colegios vayan, si es que consideramos de que esa es la propuesta adecuada, y se adopten esos modelos, ¿no? Entonces pues creemos, o debemos de crear en cada colegio un pequeño, ¿no? Una pequeña, digamos, muestra similar. O sea, no solo repotenciar algunos colegios que sean insignes, así es, sino, ¿por qué no uniformemente? Exactamente, llegar, y ese es el objetivo, ¿no? Porque muchas veces solo nos enfocamos en el colegio presidente, ¿no? Que si bien es cierto, es una iniciativa y se saluda, sin embargo, debería ser más equitativo, más uniforme para todos. Es lo que... Esa es la posición, ¿no? que yo podría defender. Freddy, además, dicho sea de paso, los colegios presidentes, ¿sí? Te dan ciertas facilidades, ¿no? Para el ingreso de una universidad, ¿no? Bien, allí sí, por ejemplo, ahí sí vamos a tocar una cuestión. La universidad y los colegios están totalmente desligados. Todo lo que se enseña en la universidad tiene 30 años de distancia frente a todo lo que se enseña en los colegios. Es decir, si la universidad hace investigación. Pero, ¿qué ocurre? Que investigan, ¿eh? Para ingresar a las universidades, te están volviendo a exigir conocimientos, es decir, donde hay examen de admisión. Y entonces, todo esto que se trabaja, es decir, lo que el Ministerio de Educación promueve, ¿no? Choca con una cuestión, y entonces el alumno ahora tiene que volver a la academia preuniversitaria si quiere ingresar a una universidad nacional. Es como si trabajaran en mesas separadas. Completamente. Y peor aún, una cuestión que estoy viviendo. Los alumnos que terminan, ¿no? Tanto en colegios privados como en colegios nacionales, en los primeros lugares, no son los que precisamente a veces son los más atendidos, por ejemplo. Entonces, en los colegios particulares, ¿qué ocurre? Por el sistema, quien puede pagar se va a la mejor universidad. Y en los colegios nacionales, a los mejores, no necesariamente los están convocando a través de las becas. Y entonces hay una problemática con la beca acá, ¿no? Que el que no ingresa a competir. Está en una lista de espera. ¿Pero qué espera si ya por el año? Ya no hay presupuesto. Claro, o sea, ¿de qué espera estamos hablando? No hay presupuesto. Claro. Entonces, esa realidad, por ejemplo,
sería pues para conversar de forma bastante amplia. No, yo creo que sí. Hay una problemática. Es como si trabajaran de espaldas, ¿no? Y esto de repente no les va a gustar a los que ven o trabajan en academias preuniversitarias. Incluso anteriormente se daba el cliché del colegio preuniversitario. O sea, que todos los que va al colegio tienen aquí en la universidad, ese es mi destino. Justamente, esa es la articulación que debemos dar en la currícula, ¿no? Que el alumno que termine secundaria pues se promueva también en la universidad. Tenemos países como Bolivia, el alumno no necesita, ¿no?, sino terminar su secundaria para ir a una universidad directamente. Los institutos tecnológicos productivos, los ISTP, por ejemplo, ¿dónde están? O sea, muchas veces en una empresa todos se engloban, no, yo tengo que ser ingeniero, pero muchas veces también falta la mano de obra calificada, un egresado en Sensico, un egresado en Senati, un egresado en todas las instituciones privadas y públicas que también, ahí también está la oferta laboral, no solo en las universidades, ¿no? Yo creo que ahí debe haber un conocimiento, una promoción multilateral. Claro, justamente el sistema es el que de algún modo nos sigue amarrando. El neoliberalismo, si queremos calificarlo como tal, ¿no?, tiene más, ¿no?, de un manejo económico en favor de los grupos y deja de lado lo que constitucionalmente es la economía social de mercado. Correcto. Que debe haber una equivalencia. Un 50%, deja al capitalismo que crezca, deja a las universidades que crezcan, pero también refuerza esta parte del colegio estatal, refuerza esto que nosotros proponemos. O como en otros países, ¿no, Freddy? Que mediante ya el colegio, la secundaria o la preparatoria, como dicen en lugares, ya mediante tu calificación, mediante los distintos exámenes que pasas en tu época de colegio, ya pues se te destina, ¿no? Claro, esa es la verdadera, pues, digamos, meritocracia, ¿no? Que cada persona se merece, y también los docentes se merecen. Lamentablemente, ¿no?, el sistema nos está empujando, ¿no?, casi como acabamos de ver, pues, en la exposición anterior, ¿no? Estamos simplemente sirviendo de elementos de producción de recursos, de mano de obra barata, y la potencialidad, ¿dónde queda? Todas estas propuestas de profesionales jóvenes, ¿no?, como el ingeniero Alvarado que nos está acompañando hoy día, ¿dónde queda? ¿Cuál es la posibilidad? Entonces tenemos nosotros que hacer, ¿no?, un trabajo de hormiga, ¿no?, desde las bases, desde inicial, desde primaria, y no preocuparnos ya cuando el alumno ya ha egresado y se encuentra en una vorágine que no sabe qué exactamente hacer. Y por eso nuestra propuesta final, ya para terminar, es de que los colegios que quieran nuestras charlas gratuitas, promovemos nosotros las charlas gratuitas de todo lo que estamos trabajando. Creo que, perdón. Bueno, profesor, dígame, todo lo que dices es correcto, adecuadamente se ha hecho un análisis de todo esto y vemos que de verdad debemos desligarnos ese cliché de los primeros puestos, ¿no? ¿Cómo calificamos a un alumno que es de alto rendimiento en un salón cuando solo vemos la parte cuantitativa y no vemos la parte cualitativa de los estudiantes en su formación humanística de manera general? A modo de comentario, profesor, dígame, si un docente que nos está viendo, un docente que esté interesado en su libro, tanto en su producción, ¿cómo podría contactarlo? ¿Cómo se podría contactar con usted para que usted pueda hacer la entrega de estos materiales? Bien, nosotros en lo personal, mi nombre es Freddy Cajavilca, mi correo fcajavilca@yahoo.com. Estamos comenzando a integrar aquí un pequeño círculo de profesionales junto con Edgardo Escobar, junto con el ingeniero Alvarado, para establecer lo que se llama las alianzas estratégicas. Entonces necesitamos por ejemplo, de repente, una empresa que diga, yo quiero obsequiar 20 libros para un colegio. Se contacta con nosotros, nosotros le hacemos ¿no?, le llevamos, y esa persona, él mismo entrega los 20 libros. Si quiere otorgar 50 libros a una escuelita, se contacta con nosotros y nos dice, yo quiero obsequiar esos 50 libros. ¿Cuánto me cuesta? 10 soles por libro. Pero si son más, entonces le damos una condición favorable de tal forma que llegue al menor costo posible, pero justamente ese es nuestro trabajo.
Nuestro trabajo no es lucrar con la educación, nuestro trabajo es llegar con el conocimiento, entregarles una experiencia que no es de pocos años, son 15 años que venimos laborando en esto y queremos naturalmente llegar a todos. Bueno, Freddy, el tiempo nos ha ganado, de verdad, ha sido una entrevista nutrida, sobre todo que nos has mencionado y has planteado tu propuesta que lo enfocas, ¿no?, en este libro que seguramente va a ser muy comentado y estudiado estos días. Sí, bien, hacemos un llamado a todos los docentes que estén interesados. Pueden anotar el correo del profesor y hacer contacto directo para poder adquirir, que es sumamente importante, ¿no?, para la actualización de los docentes. Enséñame a aprender. Con ustedes en su tercera edición por las rutas de la educación. Hasta una próxima edición. Gracias. Muchas gracias.